Lo que aprendemos desde que nacemos a los 7 años marca nuestra vida de por vida. Toda nuestra vida queda marcada de lo que aprendimos de los 0 a los 7 años. Entonces lo que tú siembres en tus hijos, ahorita que están chicos, les va a afectar toda su vida. Por ejemplo, mi papá es ingeniero de sistemas, él trabaja toda la vida con computadoras, pero trae una mentalidad, pues, no ad hoc, por decir, no de acuerdo. Todo lo que le escuchaba decir de chico siempre fue: no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero. ¿Qué crees que se me quedó grabado? Y eso crea patrones de conducta. Y esos patrones no cambian. Por ejemplo, ¿cuántos aquí saben manejar? Cuando vas manejando y se te atraviesa un niño, ¿qué haces? Metes el pie en el freno hasta el fondo. No te pones tengo que frenar. ¿Cuál es el freno? ¿El izquierdo, el derecho o el centro? No, pues para entonces ya te lo llevaste de corbata, ¿no? Son cosas que de alguna manera o de manera instintiva ya sacas, porque fueron cosas que ya están bien sembradas y arraigadas. Y algo que está bien sembrado dentro de ti, a la hora de una necesidad va a salir. Por ejemplo, cuando tú oprimes un tubo que contiene pasta dental, ¿qué es lo que va a salir? La pasta. Entonces, a la hora de la presión va a salir lo que trae dentro, lo que le sembraste o lo que le metiste antes, ¿sí? Por ejemplo, cuando te empiezas a sentir mal, ¿qué decimos? ¿Decimos eso o decimos, ya me va a dar? ¿Sí me explico? Entonces, decimos que creemos en la palabra de Dios, pero no es cierto. Estamos tratando de convencernos, pero no estamos completamente convencidos. Porque si estuvieras completamente convencido, lo harías de esa forma. ¿Sí? Lo que sembraste realmente en tu corazón es lo que va a dar. Ahorita estamos sembrando la palabra de Dios, pero tenemos que convencernos, porque lo que tú crees es lo que vas a hacer. ¿Sí? Por ejemplo, todos hemos oído y sabemos el diezmo, ¿no? Pero a la hora de la verdad dices, tengo que pagar esto, tengo que hacer esto. No, pues, entonces vas a actuar de acuerdo a lo que crees, ¿sí o no? No a lo que digas que crees, porque podemos decir que creemos una cosa, pero dentro de nosotros, interiormente, lo que creemos es otra cosa. Tenemos ya patrones establecidos, aunque todos tenemos el mismo equipo, por así decirlo, o un equipo parecido, el sistema operativo de cada uno de nosotros es diferente. Hay gente que todavía está trabajando con Windows 3.11, por así decirlo, y hay gente que está trabajando con Windows 8 o con Mac, ¿sí? O con, no sé, Linux. Y hay veces que estás tratando de hacerle tú que traes Windows 8, le estás tratando de hacer que entienda a una persona que trae Windows 3.1, pues no le va a entrar. Y tú dices, ya se lo expliqué con manzanas, con naranjas, con peras y nomás, ¿no? Pues no. Él va a seguir actuando de acuerdo a lo que fue programado a hacer, de acuerdo a lo que se le sembró en tiempos pasados. Bueno, dice en Lucas 8:11, esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Es lo que les estoy diciendo. Ahorita estamos tratando de sembrar en ustedes. Pero dice la Biblia que cada uno de nosotros somos una tierra diferente. No todos somos la misma tierra, fíjense. Vamos del verso 4 en adelante. ¿Me pueden voltear un poquito la pantalla? Dice, juntándose una gran multitud y los que
y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraban, parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos nacieron juntamente con ella y la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Súbele un poquito. Sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros les es dado a conocer el misterio del reino. Dice: para nosotros por parábola. Sí, súbele un poquito más. Vamos a ver la explicación. Dice: esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces quiere decir que tenemos que retener la palabra oída. Si no retienes la palabra oída, no va a dar fruto. Cuando venga el tiempo de la aflicción, ¿qué vas a hacer? Lo que fuiste programado para hacer. ¿Sí? Cuando llegue la prueba, ¿qué vas a hacer? Lo que estuviste programado para hacer, aunque no te haya funcionado. A mí me llamó mucho la atención. Una vez estaba viendo la película de un golfista que empezó desde niño muy bueno y que ganó todos los premios habidos y por haber. Entonces hay una escena donde está en un campo muy difícil y está bien enojado, y está en el lugar, en el de arena, pero luego había un pedazo de tierra salido así, y luego arriba estaba el pasto. Entonces le pegaba la pelota, pegaba en la cunita y volvía a caer en donde mismo, y le volvía a pegar igual y caía la pelota donde mismo y volvía a hacer lo mismo. Y el viejito que le estaba ayudando como caddy le dice al muchacho, dice: ¿sabes cuál es la definición de demencia? Y le dice el otro: ¿cuál? Hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Si sigues haciendo lo mismo que has hecho hasta hoy, vas a seguir obteniendo los mismos resultados que has tenido hasta el día de hoy. ¿Sí? Entonces, fuimos programados por nuestros padres, por nuestros maestros, por el medio ambiente donde vivimos, ¿sí?, para hacer ciertas cosas. Y como ya estamos programados para hacer ciertas cosas, esas cosas las hacemos aunque no funcionen. Porque si funcionaran no estaríamos donde estamos. ¿Sí o no? Bueno. Marcos 4, 26 y 27. Decía, además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa la semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y ¿qué? ¿Qué hace la semilla? Crece sin que él sepa cómo. ¿Tú siembras una semilla? ¿La tapas con la tierra? No tienes ni idea de lo que está pasando, pero la semilla va a crecer. Entonces, tú escuchas la palabra de Dios, que es la semilla. Cuando tú la siembras en tu corazón, a lo mejor no tienes ni idea de lo que está pasando en el reino espiritual o en el mundo espiritual, pero va a pasar algo, crece. La semilla siempre crece, que es sembrada. Me tocó ver un reportaje de un documental. Se metieron en unas pirámides de Egipto que tenían más de 2000 años y nunca había sido abierta, o sea, fue abierta la pirámide después de más de 2000 años. Encontraron dentro de la pirámide
¿cómo se llama? Un frasco, pues, pero como son de barro, no sé si llamarle frasco, sí, una vasija llena con semillas. Agarraron la semilla y la sembraron, ¿y qué crees que pasó? Creció. Puedes tener la semilla, que es la palabra de Dios, en un estante por 2000 años en tu casa y no va a pasar nada hasta que no la siembres. Una vez, cuando empecé a conocer la palabra de Dios, pues yo vengo de donde vienen todos ustedes, de donde mismo. Y me decía un amigo cuando empecé a leerle, yo le decía, mira, dice la palabra de Dios, dice esto, lo que yo estaba aprendiendo, ¿no? Que es lo que hacemos ya nosotros, ¿no? Vamos con nuestros amigos y les platicamos lo que hemos aprendido de lo que dice la Biblia. Y me dice, no, si tú abres la Biblia en el Salmo no sé qué, y la dejas ahí en el estante, vas a ver cómo va a decir tu cara. No, la tienes que leer para que bendiga tu vida. Abierta en donde sea no te va a servir de nada. Abierta o cerrada, guardada, no te va a servir de nada. Tienes que sembrarla. Y lo que decía Pepe el domingo, dice la palabra, y a ellos no les aprovechó la palabra porque no fue escuchada con fe. Tienes que escucharla con fe para que dé fruto en tu vida. Es la manera de sembrarla en buena tierra, creyendo, ¿sí? Y poniéndola por obra. Cuando te enfermes, dice la Biblia que todo pensamiento tiene que ir cautivo a la obediencia a Cristo. Y si me pasa esto, y si me pasa, y estás con los pensamientos dándole vueltas y está la mente hable y hable y hable y hable y hable y hable, y tú la dejas. En lugar de controlarla y decirle, te alineas a la palabra de Dios, todo pensamiento que no va de acuerdo a la palabra de Dios, en el nombre de Jesús lo echo fuera. Yo soy lo que Dios dice que soy, yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer, y yo tengo lo que Dios dice que tengo. Tienes que trabajar de acuerdo a eso, porque dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no miente. Tu mente, tus pensamientos, sí. ¿Lo repito? Lo que te está diciendo tu mente, no vas a poder. Y si se burlan, olvídate de esos pensamientos que no sirven para nada. Si no están de acuerdo a la palabra de Dios, no sirven para nada. Ok, Marcos 4:30, 30 y 31. Decía también, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué por parábola lo compararemos? Fíjate, está comparando la palabra de Dios y el reino de Dios a una semilla de mostaza. Dice, ¿cómo es el reino de los cielos? Como una semilla de mostaza. ¿Cómo es una semilla de mostaza? Un chochito, una bolita pequeñita, pequeñita. ¿Cómo es posible que Jesús compare el reino de los cielos con un chochito, con una semillita, con una bolita pequeña? Pero fíjate, dice es parecida a una semilla de mostaza, no al tamaño, sino a las propiedades, al potencial que lleva dentro. ¿Sí? Dice, es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Fíjate, no es como una semilla de aguacate, ¿verdad? Es la más pequeña de todas las semillas. Y luego hay una palabrita ahí que dice, pero. ¿Qué significa ese pero? ¿Mande? Que hay algo más ahí. Dice, pero después de sembrada, ¿qué hace? Crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. La mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Fíjate, dice, la palabra de Dios es semejante a una semilla de mostaza. Es la más pequeña. Imagínate, tienes un problema del tamaño de una montaña
y tienes la palabra de Dios. A tu parecer, la palabra de Dios junto a tu problema, la ves chiquitita, pequeñita. Dices, ¿cómo es posible que esta promesa de parte de Dios tan pequeño, me pueda ayudar con el problema tan grande que tengo? Pero dice, una vez que es sembrada, crece. Entonces, una vez que esa semilla la siembras en tu corazón, se hace más grande que todo cáncer, que toda depresión, que toda pobreza, que toda tristeza. Una vez que es sembrada. Cuando Jesús andaba por ahí por el campo con sus discípulos, encontraron unas espigas, ¿se acuerdan? Empezaron a recoger espigas para comer. Y entonces llegó un religioso de la época y le dice, oye, ¿por qué tus discípulos no guardan el mandamiento de lavarse las manos antes de comer? Porque era parte de la ley. Bueno, y Jesús les dice, no te preocupes, lo que entra por la boca no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de ella, porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, fornicaciones, dice, del corazón sale. ¿Pero por qué sale del corazón? Porque se fue sembrado primero. O sea, de tu corazón sale lo que fue sembrado primero. Cuando vas en el carro y alguien se te atraviesa, ¿qué le dices? Dios te bendiga. Lo que sale de tu corazón, lo que está sembrado ahí, es lo que va a salir. Dice la Biblia en Marcos 11:22. Fíjate, Marcos 11:22, la hemos visto muchas veces. Marcos 11:22. Respondiendo Jesús les dijo, tengan fe en Dios. En otra traducción dice, tengan la clase de fe que tiene Dios. Sí, porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Una cosa es tener fe en Dios y una cosa es tener fe en lo que Dios dijo. Porque dice la Biblia que los demonios creen también en Dios y tiemblan, pero no hay ninguna diferencia. Hay que creerle a Él. Sí, hay que creer en Él, pero más creerle a Él. ¿Sí? Dice, tengan la clase de fe que tiene Dios. De cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no dude en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Fíjate lo que te estoy diciendo. Lo que tú digas, creyendo, lo recibirás. Lo que tú digas, creyendo, lo recibirás. Yo nada más con que saque para los frijolitos, con eso tengo. Pues ya te fregaste, perdón la expresión. Ya te amolaste. Lo dijiste creyendo y eso vas a tener. No esperes recibir más de lo que esperas recibir. O sea, no vas a recibir más de lo que esperas. Dicho de otro modo, si esperas sacar nada más para los gastos, pues para los gastos te van a dar. Sí, lo que tú esperes, lo que tú creas en tu corazón y digas, eso vas a tener. Ya me va a dar otra vez, ¿sí? Ya te enlazaste con los dichos de tu boca, dice la Biblia. ¿Sí? Eso tendrás. Para cambiar tienes que cambiar tu declaración, y tu declaración no va a cambiar si no cambian tus pensamientos, si no cambia lo que tienes dentro de ti. Tienes que sembrar realmente la palabra de Dios para que en el momento que la necesites, eso es lo que salga. Para que salga lo que tú quieres ver y no lo que estás viendo. ¿Sí? Vamos a Proverbios 4:22. ¿Cómo voy de tiempo? 4:22. Dice, voy a leer desde el 21, dice, no se aparten de tus ojos, dice, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Estás ahí con la reina, la diosa Noé?
Porque en la Dios habla hoy, dice que guardes la palabra dentro de ti. 4:22. Dice, guárdalas en tu corazón. Dice, porque son vida a las que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Entonces, la palabra de Dios es vida y medicina. Vete al Salmo 107:20. Salmo 107:20. Que te dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Pero quiere decir que la palabra de Dios te salva y te libra de la ruina. Pero para que haga eso en tu vida, tiene que ser sembrada dentro de ti. Si no es sembrada, no pasa nada. Cuando es sembrada, crece y se convierte en más grande que cualquier hortaliza, más grande que cualquier problema que puedas tener. ¿Sí? La palabra de Dios es medicina y te libra de la ruina. Si estás en ruina, ¿qué necesitas? La palabra. Tienes que sembrarla y tienes que estarla declarando. Josué 1:8, ¿qué dice? ¿De acuerdan? Ya se la deben saber de memoria. Nunca se apartará, no de ti, no, dice. No. Nunca se apartará de mí. No. Nunca se apartará de tu boca. Es bien importante cada palabra. O sea, cada palabra está por algo. O sea, no nada más las puso ahí para rellenar el Señor. Cada palabra tiene un sentido. Y si dice que nunca se apartará de tu boca, ¿qué significa la palabra nunca? Todo el tiempo. Entonces, todo el tiempo debe estar la palabra en tu boca. ¿Qué significa? Que tu declaración tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, si la palabra está en tu boca, la declaración de lo que Dios dice de ti está en tu boca, dice, y meditas en la palabra día y noche para hacerla, ¿sí? Y guardarla conforme a todo lo que está escrito, dice, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué? Y todo te saldrá bien. ¿Cuánto? Todo. Todo lo que tú hagas te va a salir bien. Pero tienes que estar declarando. Pero no vas a hablar algo de lo que no estás pensando, ¿sí? Lo que sueltas es lo que traes adentro. Tienes que traer adentro la palabra para que sea lo que salga. Lo que traigas adentro es lo que va a salir. Lo que siembres es lo que va a salir. Y dice la Biblia, vete a Isaías 55, 10. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual yo la envié. Entonces, si tú sacas una palabra de prosperidad, de sanidad, ¿qué es lo que va a producir en tu vida? Sanidad. Si tú sacas una palabra de muerte, ¿qué es lo que vas a tener? Muerte. Si sacas una palabra de enfermedad, por eso dice la Biblia que no debemos de quejarnos, porque son palabras de maldición, y lo que tú dices tendrás. Entonces, por eso te digo que no digas que estás creyendo lo que Dios dice hasta que no salga de tu boca de una manera natural, normal. Que te sientes mal, en el nombre de Jesús soy sano por las llagas de Jesús. ¿Sí? Esta enfermedad no tiene ningún derecho legal de estar en mi cuerpo. La pobreza no tiene ningún derecho legal de estar en mi vida. Yo soy próspero. Dios me ha dado la habilidad de hacer riquezas. Yo tengo que declarar lo que quiero ver y lo que Dios dijo de mí. Tengo que declarar lo que Dios dice de mí. No lo que yo veo de mí ni lo que otros ven de mí. Lo que Dios ve en mí. Amén. Fíjense, Romanos 10:10. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Debes de creer lo que estás diciendo con todo tu corazón,
para poder confesarlo y decirlo, para traer salvación a tu vida. ¿Salvación de qué? De la pobreza, de la tristeza, de la amargura, de la enfermedad. ¿De qué necesitas ser salvado? Pues entonces necesitas declarar con todo tu corazón lo que Dios dice de ti. Amén. Cuando yo no veo ninguna parte en la Biblia donde dice habla del monte, quéjate del monte, rodea el monte, ¿no? ¿Qué representa el monte en la Biblia? Tus problemas. Entonces Dios no te está diciendo habla del problema, quéjate del problema. Dice háblale al problema. En el nombre de Jesús este problema se va de mi vida. ¿Sí? Tengo que enfrentar el problema y hablarle al problema. Decirle al problema lo que Dios dice de mí. ¿Sí? Ya vamos a terminar. Jeremías 1:12. Fíjate, dice la Biblia. Me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro lo que tú digas, lo que tú creas. Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. O sea, ¿qué palabra va a ser apresurada para ponerse por obra? La de Dios. Y aquí, en la palabra de Dios, tengo promesas para cada situación en mi vida. Entonces tengo que agarrar la promesa que aplique para mi circunstancia y Dios va a apresurar su palabra para ponerla por obra. No lo que yo estoy diciendo, lo que yo crea o lo que yo vea, lo que Dios dijo. Verso 10, ahí mismo atrás, verso 10. Fíjate, dice, mira o hazlo personal. Miguel, te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Amén. Para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar. Para edificar y para plantar. ¿Qué voy a arrancar, arruinar, derribar? Todo lo que han sembrado dentro de mí. Tú nunca vas a poder, nunca vas a salir de perro, nunca. Eso tengo que arrancarlo, desarraigarlo, destruirlo de mi vida y plantar y edificar lo que Dios ha dicho de mí. Plantar y edificar su palabra en mí, porque es lo que yo quiero ver. Ya he visto mucho de lo otro y ya me cansé. Ahora quiero ver lo que Dios mismo quiere ver en mí. ¿Sí? La voluntad de Dios para mi vida es que yo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es la voluntad de Dios para mi vida. No lo que estoy viendo, no lo que los demás quieren ver en mí o están viendo en mí. Yo tengo que trabajar para que se vea en mi vida lo que Dios dijo de mí, lo que Dios habló de mí, lo que Dios proveyó ya para mí. Pero no lo voy a ver hasta que no me alinee su palabra, hasta que no esté de acuerdo con Él. Dios dijo que soy sano y estoy de acuerdo con Él. Dios dijo que soy próspero y estoy de acuerdo con Él. Me tengo que poner de acuerdo con Dios y no con los demás, ni con la situación, ni con mis pensamientos, con lo que Dios dijo. Amén. Dice la Biblia, pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué significa pelear la batalla de la fe? Declarar palabra en la situación. ¿Sí? ¿Nada más? ¿Otra vez cómo dijo? ¿Qué significa pelear la batalla de la fe? No resiste. No derrumbar, no dudar. No dudar. ¿Hasta cuándo? Hasta Hasta que veas la victoria en tu vida. O sea, la lucha de la fe es el tiempo que pasa entre que confiesas la palabra y ves la promesa recibida, real, palpable en tu vida. Entonces yo voy a seguir confesando lo que Dios dijo hasta que lo vea. ¿Amén? Así de sencillo como suena. Así de sencillo como suena.